estaba haciendo este hombre ahí? ¿Qué fue a buscar? Bueno, en primer lugar, la dictadura no está ayudando a su gente. La vienen a ayudar desde afuera, desde Estados Unidos principalmente, pero de otros países. ¿Por qué? Porque ellos están intentando tapar por qué ocurrió esto y qué hay abajo de los escombros, además de víctimas. Diosdado Cabello es un personaje muy siniestro que sigue ahí en Venezuela porque Estados Unidos no hace lo que debe. ¿Qué quiero decir con esto? Diosdado Cabello tiene pendiente una recompensa de 25 millones de dólares y una requisitoria por parte de la justicia norteamericana y no lo detienen. Y ahí lo ven, en esas imágenes, en una situación verdaderamente vergonzosa. ¿Qué trata de hacer Diosdado Cabello? ¿Decirle con emoción a los rescatistas que bien lo que están haciendo? No, trata de impedir que entren. No quieren que avancen los rescatistas a ayudar a la gente. Rescatistas norteamericanos. En este caso norteamericanos. ¿Qué dice el rescatista cuando lo interrumpe, cuando va camino a una persona que está gritando bajo los escombros? Escuchen esto, lo que dice este rescatista es: ahí escucho una persona que grita, déjeme ir a ayudarla. Y Diosdado Cabello impide que eso ocurra. ¿Por qué? ¿Por qué impiden que a las víctimas se las ayude? Y sobre todo, entiéndase bien, cuando hay tantos derrumbes, tenemos videos de cómo quedó toda la zona de La Guaira. Es increíble, hay videos que hace un rato hablábamos con uno de los participantes en este panel, que en un rato también va a participar, de lo que él ha sabido, de lo que informa la NASA sobre lo que se ha destruido. Pero, ¿por qué en esas horas centrales, donde la gente está bajo los escombros, hay 72 horas, se dice, máximo de oxígeno para salvarles la vida? ¿Por qué no se actuó? Estamos en el 6º día y, sin embargo, según los rescatistas norteamericanos y los perros, habría aún personas con vida. ¿Por qué traba desde el comienzo Diosdado Cabello que se busque a la pobre gente que está ahí abajo? Porque no les importan sus hermanos venezolanos, porque lo que les importa es tapar lo que hay abajo. ¿Qué hay abajo? Bueno, sabemos que lo primero que hay, y dentro de un rato seguramente Arbia también va a hablar de eso, hay la demostración de todo lo que se construyó mal, porque se hizo con materiales inadecuados todas las construcciones. Ayer se hablaba de mezcla de telgopor. Bueno, ahora vamos a eso, pero déjenme que les diga primero qué es lo que tapan, además de las obras que se hicieron mal en la zona de La Guaira. Tapan lo que hay abajo. Hay 3 informaciones de inteligencia sobre lo que hay abajo. Primero, hay dinero. Hay dinero negro. Dinero escondido debajo dinero de los, escondido de los en diversas escombros. casas. No, en diversas casas. Ajá. En diversas casas de La Guaira, porque La Guaira se le entregó propiedad a muchos miembros de la estructura del poder militar y paramilitar bolivariano. Digamos, la gente que maneja a Diosdado Cabello. Ahí habría cajas de seguridad con millones de dólares, pero también hay cajas de seguridad y embutes, como decimos, de drogas escondidas en esa zona. Y finalmente, y esto es lo más tétrico de todo, un informe dice que hay ahí personas que fueron secuestradas por la dictadura. ¿Por qué se sabe esto? Porque 5 que estaban secuestrados, en el medio de la demolición que produce el terremoto, pueden huir. Y cuentan que estaban secuestrados y que una viga cae arriba de los secuestradores, de los parapoliciales chavistas, que son los que los estaban custodiando. Se escapan y cuentan que hay en muchos de estos lugares gente que aparece como desaparecida en Venezuela en los últimos años y que estaban en estos lugares de detención irregular. Qué impresionante, Carlos, lo que estás contando, porque lo que podemos resumir acá es que hay un hombre que sigue representando lo peor de la dictadura chavista, que en vez de preocuparse por su pueblo va a ver dónde está la droga, dónde está el dinero. Y además esto denota también que sigue, y te pregunto, ejerciendo cierto poder. Obvio, obvio, maneja todavía. ¿Arriba de Delcy Rodríguez, de la presidenta interina? Yo te digo, acá hay muchos poderes paralelos, porque lo que fue el gobierno de Nicolás Maduro fue una narcodictadura que no de casualidad se llamaba de los soles. El cártel de los soles viene por los huevos fritos, ¿no? Claro. Por los soles que tienen los generales en sus charreteras. Bueno, claramente
Diosdado Cabello es el hombre que manejó durante mucho tiempo todo lo que es la estructura irregular, todo lo que son los colectivos chavistas. Cuando asume Delcy Rodríguez, esa misma noche hay un tiroteo. El tiroteo es entre la guardia personal de Delcy Rodríguez y la guardia personal de Diosdado Cabello, porque Diosdado quería tomar el poder en el medio de la desaparición de Maduro que se le habían llevado los norteamericanos. Es un tipo siniestro, es un tipo requerido por la justicia norteamericana para penas por lavado de dinero y narcotráfico en Estados Unidos, que lo llevarían igual que su viejo jefe a pena de prisión perpetua. Está pedido en el mismo juzgado, reclamado en el mismo juzgado. Qué raro que no lo sacaron de las pestañas. Bueno, ¿no? Esta es una rareza que tienen que contestar las autoridades de Estados Unidos, norteamericanas que están en la zona. Ahora, porque Carlos, estaba discutiendo un rescatista con un tipo que los custodios del rescatista que vienen de Estados Unidos tendrían que habérselo llevado a un avión y mandarlo para Nueva York, que es lo que corresponde, que esté juzgado por el delincuente asesino y narco que es Diosdado Cabello, que ahora además no le importa nada lo que están bajo las ruinas y prefiere que se muera la gente antes que se sepa la verdad. Carlos, los principales portales hablan de un papelón internacional que hizo ayer Diosdado Cabello, dando a entender, además con su actitud, de no estar pendiente de las tareas que se estaban realizando, sino de discutir con los rescatistas que habían venido de los Estados Unidos, como preocupado, esto que vos estás diciendo, por otra cosa que no tenía que ver con vidas que todavía puede existir debajo de los escombros. Ya vamos por 6 días. Así es. Ha habido muchas quejas del propio pueblo venezolano respecto de lo mal que se actuó en las primeras horas, de la falta de herramientas. Ha habido una mancomunión internacional que uno celebra, donde está incluida la Argentina, con sus rescatistas, con sus brigadas. No solamente con lo que mandó el presidente Milei allá, sino que además hay mucha gente que está haciendo colectas en la Argentina. Sí. Somos muy generosos los argentinos. Hemos estado con nuestros móviles allí. Sí, pero es muy importante que cuando haya dinero no llegue al gobierno venezolano. No, claro, porque se lo van a robar. Y no llega a la gente. Si llega al gobierno se lo van a robar, se lo roban todo, miren. Sobre este tema de robarse alimentos y medicina, que lo han hecho al comienzo de esto, lo denunció ¿también? Corina Machado. Corina Machado lo denunció en las primeras 24 horas. Que dicho sea de paso está denunciando también que no la dejan ingresar. No la dejan llegar, bueno, esto es lógico desde el punto de vista del temor que le tienen. Pero hay una cosa muy interesante, porque siempre se dice acá, no, porque atacan a Diosdado la gente de la derecha. Bueno, yo les quiero contar algo. La fiscal general de Hugo Chávez, la persona de más confianza de Hugo Chávez. Yo, las 3 veces que estuve con Chávez, las 3 veces, porque yo era vicepresidente en ese momento de Argentina, y fui en representación en varias oportunidades a reuniones con Chávez, siempre su mano derecha fue la fiscal general. Esta fiscal general se exilió ya hace unos años y desde el exilio hizo una denuncia penal en la Justicia Penal Internacional de que Diosdado Cabello, Maduro y el famoso SAB, ese que hace poco se llevaron, que estuvo también en la construcción de estas obras que se cayeron como cartón pintado porque no son de cartón, son de telgopor una parte de ellas. Bueno, ese mismo tipo de denuncia a la ex fiscal general de Hugo Chávez, que se robó la comida que se compraba para Venezuela y los medicamentos que se compraban para Venezuela. Ella habla de 6 millones de dólares desviados de la compra de medicamentos y alimentos para el pueblo venezolano en la época de Maduro hace ya 5 o 6 años. Entonces, estamos hablando de una corrupción que brota como la pus en una herida purulenta. Me gustaría que Arbía, que conoce bastante de esto, cuente un poco lo que es el tema de las casas, que él estuvo bien en el noticiero de este mismo canal. Ayer, Carlos, habíamos hecho una apreciación global ante lo que veíamos, pero tanto Carlos Arbía como Germán empezaron a darnos, ¿qué tal, chicos? Buen día a todos. Buen día, ¿cómo están? Características respecto de las construcciones de las que está hablando el doctor Rucauf. Exacto, hablamos ayer de algo que se está mencionando mucho en los medios venezolanos, que es lo que se llama hormigón aligerado. ¿Qué significa el hormigón aligerado? Bueno, es una mezcla, en realidad, de cemento, de agua y de bolitas de telgopor. Lo adelantó ayer aquí Germán, y esto tiene que ver con construcciones que salen más baratas. Claro. Por eso las casas se caen directamente como naipes, fíjense ahí. Lo estamos viendo, mira. Nosotros le pusimos las construcciones caen como naipes, hormigón aligerado con EPS, que es poliestireno expandido, concreto con perlas de telgopor, cemento, arena más agua más bolitas de poliéster, y lo que se hace, en realidad se utiliza esto como aislante.
pero se ha utilizado para muchas casas, muchos planes de vivienda, como dijo el doctor Rucau. Las imágenes. Ahí lo está, estamos viendo. ¿ves? Son los rescatistas que encontraron lo que ellos le llaman anime. Así le llaman a este tipo de construcción ahí. Mirá, esto es una columna que sería como una viga central. No está en el rol de, como dice Carlitos, también utilizado como para aislar, sino parte de la construcción. Así se vinieron abajo. Y yo también te digo, Carlitos, no sé en los planes de vivienda argentinos de los últimos años, cuánto puede haber también de este tipo de construcción. Puede ser, pero lo que hay que decir es que en realidad, como dice Germán, esto se utilizó en realidad para hacer losas y no se usa para hacer losas, se usa solamente para hacer paredes. Fíjense las construcciones acá como naipe decimos nosotros, fíjense las desventajas, tienen menos resistencia, no sirven para estructuras portantes, columnas o vigas, es más caro, pero le ponen menos, entonces en realidad la vivienda sale mucho más barata y pesa 30% a 50 menos, ideal para las losas de entrepiso, es un aislante térmico, aislante acústico y fácil de trabajar. Pero ¿cuál es acá el tema de que en La Guaira se han construido muchos edificios? Hay que darle un número para tener una idea, Guille, Carlos, Germán y todos los que estamos acá, que en realidad hoy aproximadamente hay 60.000 edificios con problemas, de los cuales 500 directamente se desmoronaron. Sí, es así. Esto lo dio, perdóname, Carlos, esto lo dio como informe con mucha rigurosidad la NASA a partir de la tarea que hicieron los satélites en el territorio que sufrió los dos principales terremotos, ¿no? Sí, lo que yo quería agregar a esto tan interesante que están explicando es que se sabe históricamente que estamos en una zona de movimiento de placas tectónicas. Claro. Esto es verdad que no ha habido antes terremotos de esta magnitud, pero ha habido muchos temblores en toda la zona en la que se construyó. Entonces, no solamente hay una estafa cuando a vos te cobran por bueno lo que es mediocre de construcción, sino que meten a la gente adentro de un lugar que se puede caer sabiendo que esa es una zona que puede tener temblores. Claro, en este caso fueron de arriba de 7 los dos, con lo cual el temblor produce esto que estamos viendo en las imágenes, que es una cosa terrorífica. Un detalle más que me dijeron hace prácticamente media hora. Todavía quedan, según los rescatistas norteamericanos y el análisis que se ha hecho, más de 30.000 personas desaparecidas. Por eso digo, cuando estamos hablando de víctimas mortales, las víctimas mortales van a crecer geométricamente, lamentablemente, en los próximos días. Nosotros hemos realizado con nuestra producción una tarea para mostrarles el antes y el después de estas zonas, de La Guaira, 40 kilómetros de Caracas, en la propia Caracas. Allí lo tienen. Este es el antes de estos edificios construidos hoy con este telgopor que veíamos, y estamos viendo el después. Y además con una particularidad. Salió un artículo muy interesante publicado en el New York Times que decía que Venezuela no cuenta con un sistema nacional de alerta temprana. Esto lo hablábamos ayer, pero para las personas que tienen teléfono Android sí recibieron este sistema de alertas de terremoto de Google, que puede recopilar datos de más de 2.000 millones de teléfonos celulares que están equipados de esta manera. Pero la gente no tuvo 3-4 minutos para poder escapar. Estamos hablando de millones de personas que recibieron este alerta de lo que iba a venir. Y lo que vos decís, Carlos, este tipo de construcciones no era el adecuado como para que se llevaran adelante en este lugar, teniendo en cuenta de que el movimiento de la placa, el movimiento de la Tierra, en algún momento podía ocurrir. No es que estaba totalmente descartado. No. Porque muchos decían, no, en esta parte de Venezuela no. Sí, en esta parte de Venezuela sí podía pasar. Absolutamente. Miren, Venezuela y la zona de adyacencia es una zona, me refiero a países vecinos de Venezuela, que no tiene huracanes, pero sí tiene terremotos. Claro. Mientras que la zona de los huracanes suele no tener terremotos. Acá hay, desde hace mucho tiempo, un análisis de lo que fue la división de los continentes, allá por lo que era Eurasia, en la historia más profunda de la humanidad, y qué zonas quedaron con placas tectónicas con movimiento. Claramente Venezuela es una de ellas. Tiene poco movimiento, no tiene el movimiento, por ejemplo, de California,
pero tiene movimiento. En consecuencia, cuando vos ordenás como ordenó en su momento Hugo Chávez, construcciones en ese lugar, no puedes hacerlos con menos material, tenés que hacerlo con más material para proteger a tu gente, a la vida de tu pueblo, ¿no? Ahora, Carlos, en este contexto tan particular, donde decíamos... Perdón, ¿sabés quién construyó? Sí. ¿Quién? La empresa de Alex Saab. Ah, bueno, claro, ahí tenemos El mismo respuesta, que ¿no? ahora está preso De la en Estados corrupción. Unidos, Sí. porque es el testaferro que maneja 12.000 millones de dólares de lo que se robó Maduro. Sí. Te quería comentar, digo, en un marco de tristeza, de incertidumbre, donde hemos visto hasta un propio compatriota, ahí vemos las casas del chavismo, ¿no? Como el jugador Trejo que perdió a toda su familia, que es un ejemplo que se multiplica por muchos. Leí ayer, entre otras editoriales que quise buscar, una en perfil que me pareció muy interesante, de un politólogo que se llama Walter Molina, que dijo: el terremoto va a ser el punto final del chavismo. Tenía que ocurrir esta tragedia para que estemos hablando de un final que todavía no se dio, porque en su momento Trump se llevó a Maduro, pero dejó los restos de Delcy Rodríguez, toda esta gente, todos estos narcodictadores, basura, que siguen allí en el poder. Digo, está bien, aunque suene antipático, darle una trascendencia política a este hecho tan dramático. Mira, el chavismo va a terminar el día que se vote libremente en Venezuela y la justicia electoral sea independiente. De hecho, esto ya ocurrió. Lo que no ocurrió es esto último. No, pero yo creo que... Mire, la justicia, digo, ¿no? La independencia. Sí, de pero justicia. la gente está realmente harta de todo lo que pasa en Venezuela. Cualquiera que tenga amigos venezolanos lo sabe, pero además es cuestión de preguntarle a cualquier venezolano que encuentres en la calle, en nuestra ciudad o en cualquier ciudad de las cantidades de países que llega esta transmisión. Andá y preguntarle a un venezolano por qué estás acá y te va a contar lo que es su país. Te va a contar el dolor de su madre que no recibe medicamentos, el dolor de su hermana que fue violada, el dolor de su primo que fue golpeado. El drama de los venezolanos es un drama terrible que va a terminar el día que se vote con justicia independiente. ¿Por qué no se vota con justicia independiente? Bueno, porque ahí hay petróleo abajo de Venezuela. Yo he dicho muchas veces que muchos de los países que hablamos a veces aquí de los dramas que se viven, si hubiera zanahoria sin lugar de petróleo abajo de tierra, los dolores serían menores. Primero porque se puede robar menos y segundo porque las potencias juegan mucho más allá de los niveles éticos, juegan atrás del dinero. Seguro. Para hacer un relevamiento general se habla, dígame chico Germán si tenés otros datos, pero estamos hablando hasta el momento de 1.450 muertos, 3.200 heridos, 50.000 desaparecidos y hay 6 víctimas fatales hasta el momento que son argentinos, ¿verdad? Así es, que todavía no se identifican. Sí. Está en duda claramente este número oficial, lo ponen en duda tanto los medios venezolanos, empiezan ahora a independizarse un poco, como la ONU, que adelantó que compró 10.000 bolsas mortuorias. En ese sentido, si la Organización de las Naciones Unidas ya está previendo que existe la posibilidad de que haya más de 10.000 muertos, los números podrían quintuplicarse a los números oficiales que por el momento está dando el gobierno. Hay que seguir con mucha atención lo que son, sobre todo las redes sociales, X particularmente, que empezó a abrirse después de tanto tiempo de censura y ahí se está viendo la realidad que están reflejando los mismos venezolanos, las calles repletas de cadáveres, lamentablemente. Sí. Guille, en términos económicos hay que decir que algunos estudios, en particular del Banco Mundial, están dando aproximadamente, las pérdidas en total son aproximadamente 10.000 millones de dólares, para tener una idea de lo que se pierde de riqueza por este terremoto. Y quiero aclarar algo, que sumarle al doctor Rucau, que en el 97 hubo un gran terremoto en La Guaira, y cuando se empezó a construir ya con el chavismo. Claro. Y el chavismo utilizó La Guaira, como dijo el doctor Rucau, como un lugar, y La Guaira es el lugar que más edificaciones se hicieron en Venezuela. Así que atención con eso, porque esto está relacionado obviamente con lo que dijo Germán, 1.700 muertos aproximadamente, pero con lo que dijo Germán, algunos a través de los estudios, los edificios caídos y todo lo demás, dicen que la cifra podría llegar aproximadamente a los 5.000 muertos. Un verdadero desastre. Entre otras historias, y ya despido al doctor Rucau, no nos olvidemos también que hay una foto que está recorriendo todas las pantallas internacionales, que es la de este chiquito, Lucas Gámez, es argentino, tiene 8 años, él ha ido a jugar al fútbol, está desaparecido desde el miércoles pasado, su papá Marco, su mamá Blanca son ambos venezolanos. A partir de
de sendos terremotos, nada se sabe de este nene. Ahora te vamos a contar un poquito más la historia, pero por supuesto también en el contexto de la desesperación e incertidumbre de la búsqueda en el minuto a minuto para poder encontrarlo. Doctor Rucauf, muchísimas gracias por su presencia Al en contrario, nuestros y estudios. un abrazo a todos los venezolanos, a los que están allá y a los que están acá, porque muchos tienen muchos parientes sufriendo allá. Sí.